Buenos días a todos. Soy Aloña Velasco. Es un auténtico placer participar en este foro. Ongi etorri, turismo gastronomikoaren 5. mundu forora. Es innegable que el turismo gastronómico se ha convertido en una de las fuentes inspiradoras para todos los que viajan, todos los que buscan conocer un destino. Por su importancia y por su impacto, es igualmente una fuente de desarrollo y también de creación de empleo. Lo que nos reúne aquí en estos días es la búsqueda de fórmulas que contribuyan a crear más y mejores empleos, de fórmulas que ayuden a tender puentes y a tejer redes, a promover el emprendimiento, a crear nuevas oportunidades para todos en vistas de un futuro cambiante. It is indeed a pleasure to welcome you to this 5th UNWTO World Forum on Gastronomy Tourism. This year's edition will look into the potential that gastronomy tourism has to create jobs. We'll look into what skills are most needed in the future, how to attract and retain talent, or how promote entrepreneurship. Para sentar las bases de las discusiones de estos días, damos la bienvenida y pedimos por favor a Sandra Carbao, jefa del Departamento de Inteligencia de Mercados Turísticos y Competitividad de la Organización Mundial del Turismo, y también a José María Icega, director del Basque Culinary Center, que nos acompañen en este escenario. Muchísimas gracias, Aloña. Buenos días a todos. De aquí se ve como así una masa oscura, pero estáis ahí, ¿verdad? Buenos días. Muy bien. Pues muy buenos días. Good morning. It's a pleasure to welcome you to San Sebastián. It's a pleasure to welcome you to the 5th UNWTO World Tourism Forum on Gastronomy Tourism. For the past 5 years, UNWTO and the Basque Culinary Center, we've been working hand in hand to make sure that we can place gastronomy as one of the key features of tourism development. We all know how tourism and gastronomy, if they work together, can create jobs, fight seasonality, diversify demand, promote and recover our traditions, and bring opportunities to local communities along the territory. With that in mind, UNWTO and the BCC have been working together for the last 5 years to generate knowledge, to foster policies that can support gastronomy tourism, and to promote the exchange of experiences. So many and good experiences around the world, many of them are with us these 2 days. Every 2 years, the same forum comes back to its origins here in San Sebastián. Meanwhile, in the last 5 years, we've been to Peru, we've been to Thailand, we'll see where we go next year. And what we have seen is that in these 5 years, many things have changed. One of the most important changes we went through as an international community has been the adoption of the 2030 Agenda and its 17 Sustainable Development Goals. Tourism is included specifically in 3 goals. One of them is goal number 8, which refers to jobs and economic growth. And I read target number 8.9 that says, by 2030, devise and implement policies that promote sustainable tourism, which creates jobs, promotes local culture and products. As you can see, there could be no better fit to what gastronomy tourism is. Jobs that promote local culture and products. This is what gastronomy tourism is. As the world has also changed around us in many other ways. If you look back to 2015, when we started this forum, there was 3.2 billion internet users. That's 43% of the world population. We are now 4.4 billion, 58% of the world population, of which 3.4 are connected to our mobiles. A recent report by the World Economic Forum on the future of work, and this is what takes us here today, looking at what technologies are being adopted by the different industries,
identified that the technologies that are most adopted in our industry, in tourism, are the Internet of Things, apps, and enabled web markets and big data. With this framework in mind, with the next 2 days, we will look in how can we prepare for the future. How can we make sure that we adapt in gastronomy tourism to these changes in order to create better jobs and also to foster entrepreneurship. We have seen changes in the value chain. We have seen the emergence of many new business models, the impact of automation on the workforce. We're going to discuss issues of how to retain talent, how to be inclusive, what are the skills that we actually need, and how can we adjust education and training to those needs. We are privileged to have many, many examples from around the world, and I want to thank all of you that came together here in San Sebastian. And we will also have the opportunity to listen to the 5 finalists of the UNWTO BCC First Startup Competition on Gastronomy Tourism. And now, as we are one of the best panels that I would say exists in gastronomy tourism, I'm going to ask you to do something. Can you pick up your phones? Everyone has their phones on their hands? Okay, so if you can go to a web page, www.menti.com, as you see on the screen. We're online, menti.com. You'll be asked for a code. Your code is 341921. Repito en español. La página menti.com, el código 341921, por si no se ve bien en la pantalla. And what I'm going to ask you is if you can tell me in one word what is the key challenge for the future of work in gastronomy tourism. One, I know it's challenging. Lo sé que es difícil encontrar una única palabra que nos lleve a cuál es ese reto, pero vamos a ver. Muy bien, tenemos sustainability, inclusión, excellence, integrity, product development, quality, storytelling, equity, talent, innovation. Quality is definitely ahead. Continue to have a very strong focus on quality. Sustainability, authenticity, storytelling, innovation. Have 80 people that so far voted, so the ones who haven't, please go ahead. Quality continues definitely to be the key word here, together with sustainability and storytelling, innovation, authenticity, talent, green innovation comes now, motivation. So I think we got, and for those who haven't voted yet, please do so still, because we will keep this as a record. So this is very useful to guide us on what are really the focus that we need to have. But I think it's very clear that our challenges in the future of work of gastronomy tourism are around sustainability, quality, storytelling, authenticity, and inclusion. And now, to actually tell us how we're going to deal with these challenges, it's my pleasure to invite Jose Mari, the director of the Basque Culinary Center, to address you. Thank you. Egunon, ongi etorriak, Donostiara ongi etorriak mundu mailako foro honetara. Buenos días, bienvenidos, bienvenidas a San Sebastián, bienvenidas a este Foro Mundial de Turismo Gastronómico. Yo voy a hacer principalmente en mi intervención en español, por tanto doy tiempo a que se conecten en sus sistemas de traducción. Welcome to San Sebastian, welcome to this World Forum. It has been a pleasure to organize it during these months with the WTO team. The whole experience, the program, and we believe it's going to be inspiring and a pleasure
to share these 2 days reflecting and sharing about the challenges of gastronomy tourism and the work, the people, the entrepreneurship, the many challenges we have. Como decía Sandra, es obvio que el turismo es uno de los grandes motores económicos del mundo. Es un sector que genera una contribución muy importante a las economías de los países y a la generación y a la creación de empleo. Y es también obvio, por eso estamos aquí, que descubrir la gastronomía del lugar que visitamos se ha convertido en uno de los elementos clave a la hora de decidir un destino, a la hora de desarrollar las actividades en destino. Comemos en los restaurantes, descubrimos la gastronomía local, saboreamos la cultura, los productos locales, descubrimos tradiciones y tenemos experiencias sorprendentes, únicas, especiales. Yo pienso que una de las grandes transformaciones de los últimos años en gastronomía ha sido el cambio de lo que entendemos por gastronomía. El cambio del significado de la palabra gastronomía. Yo ya hace 10 años, hablando de gastronomía, hubiéramos entendido una propuesta dirigida a la élite. Hubiéramos entendido que gastronomía era más alta cocina, que eran restaurantes estrellas Michelin. Y yo creo que uno de los cambios ha sido que hoy ya gastronomía no solo es eso. El concepto se democratizó y se amplió. Y hoy en día, cuando hablamos de gastronomía, hablamos de una cadena de valor. Una cadena de valor que integra muchos sectores. Integra la producción de alimentos, integra la transformación, integra el sector de la hospitalidad, el sector de la hostelería y, por supuesto, el turismo, ¿no? Como una de las grandes fuerzas también del desarrollo de la gastronomía contemporánea. Y siendo eso así, la gastronomía integra muchas profesiones. Cuando seguramente hace 10 años preguntásemos ¿cuáles son las profesiones de la gastronomía? Hubiéramos dicho cocineros, cocineras, pero es que hoy en día hay muchas profesiones en la gastronomía. Hablamos del personal de sala, hablamos de gerentes, de managers, hablamos de organizadores de eventos, hablamos de empresas de turismo gastronómico, hablamos de investigadores. Todos ellos son profesionales de la gastronomía y cuando hablamos de generar empleo, también hablamos de estas profesiones. Esta ha sido la visión de Basque Culinary Center, yo diría desde su creación, ¿no? Entender que en la gastronomía había muchas profesiones, que era un sector que abarcaba muchos subsectores, ¿no? Y a su desarrollo estuvo y está dirigido Basque Culinary Center. Porque siendo la gastronomía y el turismo gastronómico un sector estratégico, yo diría, para muchas economías de muchos países, empezamos a tener los retos de los grandes sectores, ¿no? Empezamos a tener los retos seguramente de cómo integrar muchos elementos, calidad, sostenibilidad, tecnología, pero empezamos a tener los retos, yo creo que de uno de los elementos clave de cualquier sector estratégico, que son las personas de ese sector. Y por ello es necesario reflexionar y definir estrategias para capacitar adecuadamente a los profesionales del sector, desarrollar las competencias necesarias en estas personas. Es fundamental atraer y retener el talento. Yo creo que ya no es suficiente en este sector pensar en tener la mano de obra técnica, la mano de obra operativa que desarrolle un conjunto de tareas operativas, sino que necesitamos líderes. Necesitamos personas con talento que hagan desarrollarse al sector, que sean capaces de innovar, que sean capaces de liderar. Necesitamos atraer a las nuevas generaciones a nuestro sector, porque debemos de hacer este sector atractivo para el talento.
Esto es verdaderamente en un sector que está en permanente transformación, ¿no?, de formas de hacer seguramente más experimentales, más intuitivas, a cómo pasar a un sector que tiene formas de hacer y de gestionar basadas en el conocimiento. Cómo impulsar la innovación, cómo impulsar el emprendimiento, nuevos negocios, nuevos productos y servicios. Verdaderamente todo esto es algo que necesita el sector de la gastronomía y, por tanto, el sector del turismo gastronómico. Y por eso este Foro Mundial de Turismo Gastronómico está dedicado a todo ello. Vamos a tener conferencias, vamos a tener paneles donde vamos a hablar de todas estas cosas. Vamos a tener una final de una competición de startups, como decía Sandra hace un momento. Yo creo que hay muchos elementos sobre los cuales reflexionar. La experiencia de Basque Culinary Center pues, se basa en todas estas ideas. Nuestro centro se creó hace 10 años con la misión de trabajar en el desarrollo del potencial que tiene la gastronomía en términos económicos y sociales, con una visión holística, una visión 360 grados de la gastronomía, con una visión basada en la interdisciplinariedad y en la innovación. Yo diría que estos son los 3 elementos de Basque Culinary Center: la visión holística, la interdisciplinaridad y la innovación. Porque para desarrollar el potencial que tiene la gastronomía, en nuestra experiencia hace falta desarrollar acciones formativas, formación superior. Hay que investigar, hay que innovar, hay que promover el emprendimiento y hay que promover a los profesionales del sector y a las empresas del sector. Por eso Basque Culinary Center está integrado por una facultad de ciencias gastronómicas, por un centro de investigación e innovación. En el curso actual con profesional en la facultad con estudiantes de 32 países del mundo. Yo creo que estamos viviendo un momento magnífico porque tenemos nuevas generaciones jóvenes que quieren entrar en nuestro sector, que sienten pasión por el mismo. Y también yo creo que tenemos la responsabilidad y el reto de desarrollar un modelo formativo, un modelo educativo que enganche la pasión de los jóvenes, ¿no? Yo creo que muchas veces nos pasa que el reto es cómo recibir estudiantes de 18 años que vienen con unos sueños y cómo hacerlos profesionales, ¿no? En nuestra experiencia, y voy a terminar con un pequeño vídeo, el modelo educativo que nosotros hemos puesto en marcha para desarrollar las competencias que entendemos requieren los profesionales del sector está basado en 3 pilares. 1, formación interdisciplinar. Yo creo que los líderes del sector de la gastronomía deben de tener una visión global de los retos que tienen las empresas del sector y que tiene la gastronomía. 2, un modelo educativo tiene que estar basado en aprender haciendo. La mejor forma de aprender es practicar con experiencias reales. Y el tercer elemento es alimentar permanentemente la pasión de los estudiantes, hacerles partícipes, vincularlos, porque este es un sector magnífico, pero que en los procesos formativos tenemos que también alimentar esa pasión. Vamos a poner un pequeño vídeo que intenta reflejar cuál es el modelo de Basque Culinary Center. Bienvenidos a este centro, a la facultad y a este grado en gastronomía y artes culinarias.
mejor que me ha pasado en mi vida. Es la mejor opción que había y jamás me voy a arrepentir de haber entrado con 18 años a un mundo del que luego no vas a poder salir. Muchas gracias. Thank you very much.